¿Alguna vez te has preguntado si hay algo más profundo en tu vida, algo más allá de lo que se ve a simple vista? Imagínese que, en medio de toda la confusión del mundo moderno, hay personas que han sido llamadas a algo mucho más grande. No son como los demás. Ellos son los elegidos. Y lo más curioso es que tú podrías ser uno de ellos. ¿Parece surrealista? Quizás sentiste una intuición, una vocación, algo que te empujó a tomar decisiones inusuales o incluso a seguir un camino diferente al convencional. Pero ¿y si esto es solo el comienzo? ¿Qué pasa si tu viaje es más significativo de lo que crees? A lo largo de la historia, los elegidos han aparecido en momentos de gran necesidad, muchas veces sin ser reconocidos hasta que se cumplió su misión. ¿Qué hace que alguien sea elegido? ¿Y qué significa esto para la sociedad moderna? Hoy exploraremos el misterio detrás de este concepto y tal vez revelemos algo que podría transformar la forma en que ves tu papel en el mundo. Manténganse al tanto. Lo que estás a punto de descubrir podría cambiarlo todo. El concepto de ser un elegido se remonta a muchas culturas, religiones y tradiciones espirituales. Pero, ¿qué significa realmente en la sociedad moderna? En la antigüedad, los elegidos eran aquellos individuos que de alguna manera destacaban por sus extraordinarias habilidades o por un llamado divino para cumplir una misión importante. En la mitología griega, por ejemplo, los dioses elegían héroes como Hércules o Perseo para llevar a cabo tareas aparentemente imposibles. En la Biblia, personajes como Moisés y Jesús fueron llamados a liderar y guiar al pueblo en tiempos de gran sufrimiento y opresión. Estos ejemplos tienen un denominador común. Los elegidos fueron aquellos que, a pesar de sus limitaciones humanas, tenían el poder único para cambiar el curso de la historia. En la sociedad moderna, la noción de elegido todavía resuena, pero de otra manera. Ya no hablamos de figuras mitológicas o personajes bíblicos, sino de personas que, de forma más discreta, desempeñan papeles cruciales en la transformación de la sociedad. El elegido moderno podría ser alguien con una visión innovadora, capacidad para resolver problemas complejos o un liderazgo natural en tiempos de crisis. Pueden ser científicos, activistas, empresarios o líderes espirituales que, sin ser elegidos por una deidad o una fuerza sobrenatural, sienten un impulso interior, una llama que los dirige a actuar de manera audaz y transformadora. Estos individuos a menudo no buscan reconocimiento ni fama. Al contrario, su misión radica en una conexión más profunda con lo esencial para el bien colectivo. Están impulsados por un propósito mayor, a menudo incomprendido por la sociedad, pero que, cuando se sigue con coraje y determinación, termina trayendo cambios duraderos. Y aquí está el misterio. ¿Qué hace que alguien sea elegido? ¿Es una cuestión de destino o es un reflejo del deseo interior de seguir un camino inusual, de responder a un llamado que pocos se atreven a escuchar? La sociedad moderna, con su complejidad y ritmo frenético, ofrece pocos momentos para una reflexión profunda. Vivimos en una era de hiperconexión, donde la información circula rápidamente, pero paradójicamente, las personas se sienten más alejadas unas de otras y de su propio propósito. El ajetreo de la vida cotidiana, la búsqueda incesante de estatus y éxito, a menudo ahogan la voz interior que nos llama a algo más grande. En este escenario, los elegidos son aquellos que, por mucho que se parezcan a los demás, están más en sintonía con lo que llamamos misión de vida. Son los individuos que, en momentos de caos, no se pierden, sino que se encuentran a sí mismos porque saben, incluso sin comprenderlo del todo, que su papel es crucial para el cambio. No son los primeros en ser reconocidos. A menudo, estos elegidos pasan desapercibidos para gran parte de la sociedad y solo comienzan a brillar cuando la necesidad es más urgente. Podemos ver ejemplos de figuras como Malala Yousafzai, quien, a pesar de su juventud, se ha convertido en una voz poderosa en la lucha por la educación de las niñas en países donde este es un derecho negado. Fue elegida por la vida para ser defensora de la educación, pero este rol no se lo dio la suerte ni el azar. Fue el resultado de un despertar interior,
de un momento de conexión profunda con tu propósito. Malala no fue elegida porque fuera famosa o rica. Fue elegida porque en su corazón sentía que había una misión más grande que cumplir, y al escuchar y seguir esa voz interior, se convirtió en un símbolo mundial de resistencia y coraje. Asimismo, figuras como Elon Musk, que a primera vista podría parecer un emprendedor más, tienen una misión mucho más profunda. Musk no solo está creando empresas exitosas, está trabajando sistemática y estratégicamente para cambiar el futuro de la humanidad. Sus proyectos, como SpaceX y Tesla, pretenden no solo obtener beneficios, sino también llevar a la sociedad a una nueva etapa de evolución, ya sea a través de la exploración espacial o la búsqueda de soluciones energéticas sostenibles. Puede que no se considere un elegido, pero su impacto va más allá de la innovación tecnológica. En cierto modo, está guiando a la sociedad hacia un futuro que antes parecía imposible. Entonces se desvela el misterio de qué es lo que hace que una persona sea elegida. No se trata de ser alguien especial porque naciste en una familia rica o porque tengas habilidades excepcionales en un campo específico. Ser elegido parece estar más relacionado con un despertar espiritual, con una conexión interna que llama a la persona a hacer algo más grande que ella misma. Podría ser el despertar a una visión única de cómo el mundo podría ser diferente, o la comprensión de que aunque el mundo está en crisis, la solución está en cada persona. Y la clave de este viaje reside en la valentía de actuar según este llamado, sin dejarse paralizar por el miedo o la duda. El concepto de elegidos nos lleva también a pensar en el papel de la espiritualidad en nuestras vidas. No necesariamente estamos hablando de una religión o una creencia dogmática, sino de la idea de que hay algo más grande que nosotros mismos que nos guía. Este concepto, aunque históricamente asociado a figuras divinas, hoy puede traducirse en un sentido de misión personal y comunitaria. La espiritualidad moderna, entonces, no tiene por qué ser algo lejano o incomprensible. Puede entenderse como un viaje interno de autoconocimiento y alineación con el propósito mayor de nuestra existencia. En este sentido, los elegidos son aquellos que no solo se encuentran en armonía consigo mismos, sino que sienten el llamado a llevar esa armonía al mundo que los rodea. El concepto de ser elegido puede parecer, a primera vista, algo grandioso e inaccesible, pero en realidad es más común de lo que pensamos. Quizás, en el ajetreo de la vida cotidiana, hayamos perdido la capacidad de escuchar esa voz interior que nos llama. Los elegidos no son seres sobrenaturales ni figuras de otro mundo. A menudo son personas comunes y corrientes que, por alguna razón, sienten un llamado profundo que los impulsa a marcar la diferencia. Podría ser cualquiera, y quién sabe, incluso tú. En el segundo tema, profundizamos en el papel de los elegidos en el mundo contemporáneo, explorando cómo operan dentro de una sociedad hiperconectada, tecnológica y al mismo tiempo espiritualmente dormida. En un escenario donde la lógica, los algoritmos y los datos dominan las decisiones, los elegidos emergen como puentes entre dos mundos, el visible y el invisible, el concreto y el intuitivo. Son personas que viven una especie de dualidad silenciosa. Por fuera pueden parecer simples trabajadores, profesores, artistas o empresarios, pero en su interior están impulsados por una fuerza sutil, casi imperceptible, que los empuja a tomar decisiones diferentes, a desafiar el sentido común y a buscar soluciones que nadie más se atreve a considerar. No se ajustan del todo a las reglas establecidas y por tanto son capaces de romperlas y reescribirlas. No por rebelión, sino por conciencia. Es como si llevaran dentro de sí una brújula que señala un norte que otros aún no pueden ver. En la sociedad moderna, donde a menudo se prioriza la eficiencia sobre la profundidad, los elegidos no son necesariamente los más rápidos ni los más populares. Más bien son ellos los que están más en sintonía con lo esencial. Se dan cuenta de patrones donde la mayoría solo ve caos, intuye los cambios antes de que se hagan evidentes y, quizás lo más importante, sienten una responsabilidad
silenciosa de actuar. Este sentido de misión, sin embargo, no viene de fuera, no lo impone un puesto, una empresa o un título. Nace desde dentro, de una convicción tan profunda que ninguna opinión exterior es capaz de sacudirla. Y eso los hace diferentes. Mientras que muchos siguen la corriente, repitiendo conductas, ideas y hábitos heredados, los elegidos observan la corriente y, cuando es necesario, nadan contra ella. Esto requiere valentía, pero también requiere un tipo de fe que no depende de pruebas ni garantías. Es fe en algo invisible, que solo quien siente puede comprender. Este papel, aunque invisible para la mayoría, tiene un impacto real y mensurable. Un ejemplo de esto lo podemos encontrar en los líderes silenciosos que existen en las comunidades necesitadas. Gente común y corriente que, sin recursos ni apoyo institucional, se convierte en referente local, orientando a los jóvenes, ayudando a las familias, organizando proyectos sociales. Estas cifras no tienen protagonismo, pero son fundamentales para mantener la cohesión social allí donde el Estado falla. Son elegidos porque, en medio del abandono, deciden actuar. No esperan a que el mundo mejore para hacer algo. Empiezan con lo que tienen, donde están. Y precisamente por eso cambian realidades enteras. Otro ejemplo se puede ver detrás de escena de empresas y organizaciones, donde personas con una visión de largo plazo y un profundo sentido ético influyen en decisiones que impactan miles de vidas, incluso sin ocupar puestos destacados. Estos agentes de transformación no aparecen en las portadas de las revistas, pero son esenciales para sostener estructuras que de otro modo colapsarían. El mundo contemporáneo también presenta una paradoja interesante. Nunca hemos estado tan conectados y, al mismo tiempo, tan fragmentados. Las redes sociales, las apps de mensajería y la inteligencia artificial nos mantienen actualizados en tiempo real, pero muchas veces crean una sensación de vacío y desconexión. Es en este contexto donde los elegidos cobran aún más importancia. Funcionan como catalizadores del significado, recuperando la noción de propósito, pertenencia y trascendencia. En un ambiente saturado de estímulos superficiales, eligen el camino de la profundidad. En un escenario donde el consumo se ha convertido en sinónimo de identidad, rescatan valores como el servicio, la empatía y la conciencia. No por idealismo, sino por instinto. Es como si supieran que, para cambiar el mundo, primero hay que cambiar la forma de vivir, pensar y sentir. La actuación de los elegidos no se limita a grandes hazañas o gestos épicos. A menudo se manifiesta en detalles casi imperceptibles. Un profesor que incluso ante una clase desmotivada insiste en enseñar con pasión. Un médico que trata a cada paciente como un ser humano único y no como un número más del sistema. Un artista que utiliza su arte para despertar interrogantes espirituales y existenciales en las personas. Estos son ejemplos de elegidos que entienden que su misión no está en la grandeza, sino en la coherencia. Y esta coherencia, cuando se cultiva con amor, disciplina y presencia, transforma los ambientes, influye en las mentalidades y genera una ola de transformación que se difunde silenciosamente. Es un tipo de liderazgo que no se impone, sino que atrae naturalmente, ya que proviene de una fuente interna que es intuitivamente reconocida por todo aquel que entra en contacto con él. El papel de los elegidos también está directamente relacionado con la capacidad de sostener la duda. En un mundo que valora la certeza, las respuestas rápidas y las soluciones fáciles, los elegidos tienen una relación diferente con lo desconocido. No tienen todas las respuestas, ni pretenden tenerlas. En cambio, son maestros en hacer las preguntas correctas. Esta postura investigadora, humilde y abierta al misterio, es lo que los mantiene en constante evolución. Saben que toda respuesta definitiva puede convertirse en una prisión, y por eso prefieren mantener la mente en estado de búsqueda. Esta búsqueda, a su vez, los pone en constante movimiento, tanto interna como externamente. Y es en este movimiento
que crean puentes entre mundos aparentemente opuestos, entre ciencia y espiritualidad, razón e intuición, individual y colectiva. Muchos de los mayores avances de la humanidad fueron impulsados por personas que, en su época, eran vistas como excéntricas, fuera de la norma o incluso peligrosas. Pero estos visionarios, al seguir su intuición y desafiar las estructuras existentes, abrieron nuevos caminos para todos nosotros. Hoy en día, en una sociedad saturada de información y carente de sabiduría, los elegidos siguen surgiendo, a veces en silencio, a veces con gran impacto, para recordarnos que hay algo más profundo esperando ser revelado. Tu papel no es solo liderar, sino también despertar. No vienen a resolver todos los problemas del mundo, sino a recordarnos que cada uno de nosotros lleva dentro de nosotros la semilla de la transformación. Son los espejos vivientes de lo que es posible cuando nos conectamos con nuestro propósito y nos permitimos servir a algo más grande que nuestro propio ego. En este punto, comenzamos a comprender que los elegidos de la sociedad moderna no se diferencian de nosotros porque tengan poderes extraordinarios, sino porque eligen escuchar lo que muchos ignoran, el llamado interior. Y escuchando, y sobre todo obedeciendo esta llamada, asumen una responsabilidad que pocos tienen el valor de asumir. Y es en este compromiso silencioso, este pacto íntimo con la propia conciencia, donde reside la verdadera fuerza de los elegidos. No están aquí solos para salvar al mundo. Están aquí para encender la chispa que existe en cada uno de nosotros, recordando que el despertar colectivo siempre comienza con el despertar individual. Si en el primer y segundo tema entendimos quiénes son los elegidos y cómo se manifiestan en medio del caos del mundo moderno, ahora es el momento de explorar un punto aún más profundo, el proceso de despertar de estos individuos. Este proceso rara vez ocurre sin problemas. De hecho, suele ser turbulento, incómodo y solitario. Los elegidos no despiertan un día iluminados y dispuestos a cumplir su misión. Por el contrario, el despertar casi siempre comienza con una crisis. Podría ser una pérdida importante, una enfermedad, una quiebra, una crisis emocional o un profundo sentimiento de vacío existencial. Es en este punto de ruptura cuando la vida parece desmoronarse y todo lo que antes tenía sentido empieza a parecer inútil. Este es el momento en el que muchos se pierden, pero también es el momento en el que los elegidos empiezan a encontrarse, porque, en lugar de huir del dolor, se sumergen en él. Miran fijamente al abismo y al hacerlo, descubren lo que realmente hay dentro de ellos. Esta travesía por el desierto interior es lo que llamamos la noche oscura del alma, término utilizado por místicos y filósofos a lo largo de la historia para describir un periodo en el que el ego se despoja de sus ilusiones y el ser humano se encuentra cara a cara con su esencia más cruda. En este proceso, los elegidos se ven obligados a abandonar viejas identidades, creencias limitantes y patrones de comportamiento heredados. Todo lo que era familiar comienza a desmoronarse, y con eso llega el miedo, la confusión, las ganas de volver. Pero no hay vuelta atrás, porque una vez que comienza el proceso de despertar, la conciencia ya no puede adaptarse a la antigua forma de vida. Los lugares, las personas y las actividades que antes parecían cómodas se vuelven incómodas. Lo que antes generaba placer, ahora parece no tener sentido. Y es en este espacio de transición donde los elegidos necesitan desarrollar su mayor virtud, la entrega. No una entrega pasiva, sino una entrega consciente a la transformación que se avecina, incluso sin saber a dónde los llevará. Durante este despertar, los elegidos suelen sentirse solos, porque la sociedad no está preparada para acoger a quienes piensan diferente, a quienes lo cuestionan todo, a quienes ven más allá de las apariencias. A muchos los tildan de raros, soñadores, dramáticos o incluso desequilibrados. Y este juicio externo puede ser brutal, especialmente cuando proviene de personas cercanas a usted. Pero es precisamente en este momento de rechazo cuando el elegido comienza a fortalecerse.
porque se da cuenta de que la validación que buscaba en el exterior nunca será suficiente. Necesita encontrar dentro de sí mismo la certeza de que está en el camino correcto, incluso cuando todo parece mal. Y cuando esta certeza surge, se vuelve inquebrantable. El elegido ya no necesita convencer a nadie. Él simplemente sigue. Él continúa. Él persiste, porque ahora sabe que hay algo más grande que lo guía, aunque no pueda explicarlo con palabras. Este despertar también trae consigo la aparición de habilidades inusuales, a menudo sutiles pero profundamente poderosas. La intuición se vuelve más aguda. Los sueños se vuelven más vívidos y simbólicos. La percepción de las emociones de otras personas se profundiza. Muchos comienzan a desarrollar dones como la sensibilidad energética, la capacidad de sanar a través de la escucha, la empatía extrema o incluso manifestaciones artísticas que llevan mensajes que tocan profundamente a quienes los reciben. Estas habilidades no se adquieren a través de cursos o certificaciones. Surgen del contacto directo con lo invisible, con lo que está más allá de la lógica racional. Es como si, al atravesar el sufrimiento y la oscuridad, el elegido fuera purificado de todo lo que le impedía acceder a lo que siempre estuvo dentro de él. Y ahora se convierte en canal, transmisor de algo que no proviene de él, sino que pasa a través de él. Un puente entre lo espiritual y lo material. Otro aspecto sorprendente de este proceso es el surgimiento de sincronicidades. Eventos aparentemente aleatorios comienzan a alinearse de maneras inexplicables. Las personas que tienen algo importante que enseñar aparecen en el momento exacto. Las oportunidades surgen donde menos las esperas. Frases de libros, extractos de canciones, conversaciones casuales. Todo parece llevar un mensaje oculto, como si el universo comenzara a comunicarse directamente con el elegido. Estas coincidencias significativas no son ilusiones, sino más bien señales de que él está alineado con su propósito mayor. Y cuanto más atento está, más claros se vuelven estos signos. Funcionan como faros indicando la siguiente dirección, dando fuerza en momentos de duda y reafirmando que, a pesar de las dificultades, el camino se está siguiendo correctamente. Pero este despertar no es lineal. Viene en oleadas. Hay momentos de absoluta claridad, donde todo parece tener sentido y la motivación es inquebrantable. Y hay momentos de profunda oscuridad, donde el cansancio, la duda y el miedo intentan tomar el control. El elegido necesita aprender a navegar estas mareas emocionales sin dejarse ahogar. Desarrolla la resiliencia espiritual. Aprende a descansar, a callar, a esperar. Descubre que el tiempo del alma es diferente al tiempo del reloj, que no es necesario resolver todo de inmediato, que algunas respuestas solo llegarán cuando él esté preparado para recibirlas. Y esta maduración interna transforma por completo su forma de relacionarse con el mundo exterior. El elegido deja de reaccionar automáticamente y pasa a actuar con intención. Deja de luchar contra el flujo de la vida y comienza a fluir con él, pero ahora con conciencia, propósito y dirección. Es importante entender que el despertar de un elegido no es un fin, sino un comienzo. No es el punto final de un viaje, sino la apertura de un nuevo ciclo, mucho más desafiante y al mismo tiempo mucho más gratificante. Es el comienzo de una vida vivida con propósito, una vida donde cada acción, por pequeña que sea, lleva un peso simbólico, una energía que resuena más allá del plano físico. El elegido entiende que su papel no es salvar el mundo, sino ser un punto de luz dentro de él. Y al hacerlo, inspira a otros a hacer lo mismo. No impone su verdad, sino que la vive de manera tan auténtica que los demás, que lo observan, sienten una llamada silenciosa a despertar también. Así se expande el despertar, no por imposición, sino por el ejemplo. No a través del control, sino a través de la presencia. El viaje del despertar es, por tanto, la parte más profunda del camino de los elegidos. Es allí donde se forma la
base invisible que sustentará todas las acciones futuras. Es en este terreno interno donde se construye la verdadera fuerza, una que no depende del reconocimiento, los resultados inmediatos o los aplausos. Es una fortaleza que surge de enfrentar la propia sombra, de aceptar las debilidades, de aceptar la incertidumbre como parte del proceso. Esto es lo que distingue a los elegidos de los demás, no la ausencia de miedo, sino la voluntad de atravesarlo. No una certeza absoluta, sino una fe inquebrantable en lo invisible. Y es precisamente en este punto donde tantos se dan por vencidos cuando el elegido se levanta, no como un héroe, sino como un servidor silencioso de algo mucho más grande. En este cuarto tema profundizaremos en cómo los elegidos impactan directamente en la realidad que los rodea y por qué, sin siquiera darse cuenta, moldean el mundo moderno de una manera silenciosa pero decisiva. Su presencia en un entorno cambia los patrones, no por fuerza o imposición, sino porque llevan una frecuencia diferente, una vibración que influye, transforma y despierta. Incluso cuando no dicen nada, hay algo en su postura, en su mirada, en su presencia, que provoca la reflexión. Se trata de personas que no siguen la lógica del ruido, la autopromoción o la competencia desenfrenada. Crean un cambio estructural desde un lugar interno de paz y verdad. No les interesa convencer ni ganar, sino contribuir. Y este tipo de presencia, en un mundo acelerado y cada vez más artificial, resulta revolucionaria. Donde la mayoría corre, el elegido camina. Donde muchos gritan, él calla. Donde domina el miedo, ancla la confianza. Y esto, poco a poco, comienza a reorganizar el campo energético de relaciones que te rodea. El impacto de un elegido no se mide solo por lo que hace, sino por lo que despierta en otras personas. Funciona como un espejo, revelando a los demás partes latentes de sí mismos. Por tanto, su presencia suele provocar molestias, no por agresividad, sino porque saca a la luz lo que muchos prefieren evitar. Estar cerca de un elegido puede ser inspirador, pero también desafiante, porque no valida comportamientos automáticos, no refuerza zonas de confort, no participa de narrativas de victimismo o disimulo. Está ahí para recordarle que hay una opción, y esa elección implica responsabilidad. Y en una sociedad donde tantos buscan culpas, justificaciones y distracciones, esto es profundamente transformador. El elegido no acusa, pero tampoco calla. Actúa con firmeza y compasión, desafiando no con palabras sino con presencia. Y esta combinación es rara, por eso es tan poderosa. Dentro de las estructuras sociales, educativas, familiares e incluso religiosas, los elegidos son quienes instigan el cambio invisible. Ven inconsistencias donde otros ven tradición. Ven nuevas posibilidades donde todos ya se han rendido. Cuando se los inserta en instituciones, a menudo se les considera una molestia. Cuestionan las normas, confrontan dogmas, desafían a las autoridades sin intención de confrontación, pero por lealtad a lo que sienten que es verdad. Esto hace que muchos enfrenten resistencia, intentos de silenciamiento e incluso persecución velada. Pero incluso ante esto, siguen actuando, porque tu acción no está motivada por un deseo de aceptación o reconocimiento, sino por una llamada interna. Y esta independencia emocional les da libertad para continuar incluso cuando caminan solos. Saben que pertenecen a algo más grande que cualquier sistema, y es esta conciencia la que los mantiene firmes, incluso cuando el mundo intenta aplastarlos con su lógica de poder y control. El elegido también actúa como un reorganizador invisible de patrones colectivos. Tus elecciones personales, aparentemente pequeñas, generan oleadas de impacto que se extienden mucho más allá de tu círculo inmediato. Cuando elige no reaccionar con odio, altera el patrón energético de un conflicto. Cuando elige escuchar, en lugar de interrumpir, cambia la calidad de la comunicación. Cuando se niega a alimentar una mentira colectiva, debilita el sistema que la sustenta. Todo esto ocurre en un campo sutil, pero con efectos concretos.
No es exagerado decir que una sola persona despierta puede equilibrar el entorno emocional de todo un hogar, un equipo de trabajo o incluso una comunidad. Esto se debe a que se convierte en un punto de coherencia en medio del ruido. Y la coherencia es magnética. Atrae, alinea, reorganiza. Incluso sin hablar, el elegido muestra con el ejemplo que es posible vivir de otra manera, más consciente, más ligera, más veraz. En tiempos de crisis colectiva como pandemias, guerras, colapsos políticos o desastres naturales, los elegidos se vuelven aún más necesarios. Son ellos quienes en medio de la confusión mantienen la claridad. Son ellos los que, mientras todos pierden su eje, mantienen el centro. Son aquellos que saben que el pánico es una ilusión colectiva y que el caos exterior solo puede superarse con serenidad interior. Y así, mientras muchos sucumben al miedo o la ira, el elegido permanece conectado con su esencia, transmitiendo calma y dirección a quienes están cerca. No se sitúa por encima de nadie, sino que se convierte en un punto de apoyo, un ancla emocional, y es precisamente por eso que su influencia crece en los momentos más difíciles, no por mérito propio, sino porque ha cultivado, con el tiempo, una estabilidad que ahora sirve a los demás. Y esta ayuda silenciosa y sin ego es una de las señales más claras de que el elegido comprende su papel en el mundo. Otro punto que no se puede ignorar es la forma en que los elegidos influyen en el inconsciente colectivo. No solo actúan en el plano visible, sino también en el plano simbólico. Tus acciones conllevan significados que resuenan con arquetipos universales. Por eso, aunque sean desconocidos, se sienten. Aunque estén distantes, son recordados. Personifican cualidades que la humanidad, en el fondo, desea redescubrir. Integridad, coraje, humildad, sabiduría, compasión. Y, al vivir estas cualidades, activan memorias ancestrales en todo aquel que las observa. Es como si despertaran dentro de cada persona el recuerdo de lo que también podría ser. Y ese tipo de influencia es duradera. A diferencia de la influencia pasajera de celebridades o modas pasajeras, la presencia de un elegido toca capas profundas del ser, dejando marcas que no se desvanecen con el tiempo. Cualquiera que haya sido impactado por un verdadero elegido, aunque sea por un momento, nunca lo olvida, porque sintió, aunque fuera por breves instantes, el sabor de la realidad. Los elegidos también se enfrentan a una paradoja. Cuanto más despiertos están, más se dan cuenta de las limitaciones del sistema en el que viven. Ven las estructuras de dominación, manipulación y distracción que operan en el mundo moderno. Ven cómo la gente se mantiene demasiado ocupada para pensar, demasiado cansada para sentir y demasiado distraída para despertarse. Y ante esto, sienten el peso de una misión silenciosa: resistir sin endurecerse, enfrentar sin odiar. Actúa sin corromperte. Es una tarea difícil porque requiere un equilibrio constante. Es fácil caer en la rebelión, el juicio o la desesperación. Pero el verdadero elegido entiende que su fuerza no reside en luchar contra el sistema, sino en trascender sus reglas. Crea una nueva realidad a partir de su propia vibración. Y al hacerlo, demuestra que es posible vivir libremente, incluso dentro de una sociedad encarcelada. Esto no es escapar, es maestría. A estas alturas del guión, ya podemos visualizar cómo los elegidos operan, no solo como agentes de transformación personal, sino también como cimientos invisibles de una nueva sociedad que comienza a surgir. No conducen a través de estructuras convencionales, sino a través del campo sutil que sostienen con su presencia, sus elecciones y su verdad. Con cada gesto consciente, cada palabra dicha con intención, cada silencio cultivado con sabiduría, reconfiguran el campo que los rodea. Son jardineros de lo invisible, cultivando semillas que brotarán en tiempos futuros. Y aunque no reciban aplausos ni reconocimiento, saben que lo que hacen es real, necesario y eterno. Porque el verdadero impacto no se mide con números, sino
con la profundidad de la transformación que tiene lugar en los corazones de las personas que tocamos. Hemos llegado al punto final de este viaje, el llamado a la acción, no un llamado ruidoso, lleno de consignas vacías o promesas ilusorias, sino una invitación silenciosa, profunda e inevitable. Porque cuando reconoces el papel de los elegidos en la sociedad moderna, no puedes evitar preguntarte, ¿y si yo fuera uno de ellos? ¿Y si este malestar que siento en el pecho, esta inquietud que me mantiene despierto por las noches, estas ganas de vivir algo mayor que la rutina, no son defectos, sino signos, señales de que hay una misión esperándome, un papel que solo yo puedo cumplir, un lugar en el mundo que fue moldeado para mi presencia? No se trata de megalomanía, ni de querer destacar. Ser elegido no se trata de superioridad, sino de responsabilidad. Es un llamado a despertar, y luego a despertar a los demás. Es aceptar que hay algo dentro de ti que no nació para estar dormido. Es comprender que aunque el mundo insiste en distraerte, cansarte y alejarte de ti mismo, hay un núcleo silencioso de verdad esperando a ser recordado. Este llamado no requiere que abandonéis todo y os vayáis a vivir a una montaña. En cambio, te pide que estés íntegro donde estás, que traiga conciencia a tus relaciones, autenticidad a tu trabajo, presencia a cada pequeña acción de la vida cotidiana, que te conviertas en un agente de transformación silenciosa, alguien que vive tan alineado con tu propia esencia que terminas activando, sin darte cuenta, la esencia dormida en los demás. Esta es la verdadera revolución de los elegidos. No hacer ruido sino generar resonancia. No convencer sino inspirar. No imponer sino contagiar. Vivimos en una época en la que la mayoría de la gente está perdida en un laberinto de distracciones. Los elegidos son aquellos que deciden detenerse, respirar y encontrar la salida, no solo para sí mismos, sino para guiar a otros en el camino. Cada gesto consciente, por pequeño que parezca, es una semilla sembrada en el suelo fértil del inconsciente colectivo. Y así es como el mundo cambia, de adentro hacia afuera, uno a uno. Llegados a este punto, quizás te estés preguntando, ¿cómo sé si soy un elegido? La respuesta es simple pero poderosa. Si este mensaje tocó algo dentro de ti que ningún otro mensaje había tocado antes, si sentiste un escalofrío, un recuerdo inexplicable, un impulso de mirar dentro más seriamente, entonces lo sabes, porque los elegidos no están identificados por placas ni títulos. Se reconocen por vibración, por la capacidad de sentir cuando algo es real, incluso si no pueden explicarlo. Y si has llegado hasta aquí, leyendo cada palabra, permitiendo que esta reflexión entre en ti, entonces quizás el llamado ya haya comenzado. Y ahora, lo que hagas con él es una elección que solo tú puedes hacer. Puedes ignorarlo, como lo has hecho tantas veces, o finalmente puedes decir que sí. Sí a tu verdad, sí a tu viaje, sí al impacto silencioso pero poderoso que solo tú puedes generar. La conclusión, por tanto, no es un fin, sino un comienzo. Una puerta que se abre, una posibilidad que se revela. Porque los elegidos son muchos, pero pocos se atreven a aceptar su papel. Los que aceptan no se llevan el aplauso. No reciben garantías, pero a cambio, acceden a una vida con propósito, significado y plenitud que ninguna ilusión en el mundo puede ofrecer. Se enfrentan a sombras, atraviesan desiertos interiores, pero salen del otro lado más completos que nunca, y al hacerlo, se convierten en faros en la oscuridad. No porque brillen más que los demás, sino porque se dejaron guiar por su propia luz interior. Este es el camino de los elegidos en la sociedad moderna: vivir con conciencia, servir con humildad y transformar con presencia. Y lo sorprendente es que al hacer esto, no solo cambian el mundo, sino que muestran a otros que también es posible cambiar. Si este mensaje resonó en ti, si en algún momento sentiste que todo esto tenía sentido, entonces es hora de actuar. Dale me gusta a este video para que llegue a otras personas que también necesitan escuchar esto. Y si aún no estás suscrito al canal, suscríbete ahora. Aquí encontrarás reflexiones profundas,
Contenidos que despiertan y una comunidad que, como tú, está recorriendo el camino de los elegidos. Comparte este vídeo con alguien que creas que necesita este recordatorio. Y recuerda, el mundo te necesita despierto. Hasta el próximo vídeo.